El restaurante más caro de la ciudad estaba en silencio, hasta que el senador entró golpeando la mesa. Sus ojos buscaban a quién culpar por su mal día de campaña. Samuel, un mesero de manos callosas y mirada tranquila, se acercó con la carta. No sabía que esa noche se convertiría en el blanco de un odio que no le pertenecía. ¿Sabes cuánto cuesta mi tiempo?, escupió el político sin mirarlo. Samuel solo asintió levemente, manteniendo una postura impecable que enfureció más al hombre. El pedido fue simple: un filete en término medio, pero el senador no buscaba comida, buscaba una víctima para demostrar que en esa ciudad él era el dueño de todo. Cuando el plato llegó, el político ni siquiera lo probó. Cortó un trozo, lo miró con asco y lanzó el tenedor contra la cristalería, provocando un estruendo seco. «Está crudo, como tu cerebro», gritó. El restaurante quedó paralizado. Los comensales bajaron la vista, avergonzados de ser testigos de semejante crueldad. Samuel no respondió. Se limitó a observar la carne perfectamente cocida. El silencio del mesero era su única defensa, una barrera de dignidad que nadie podía romper. «¡Limpia esto ahora!», ordenó el político, volcando el plato de salsa sobre los zapatos de Samuel. El líquido oscuro manchó el uniforme que el joven cuidaba tanto. Samuel se arrodilló, no por sumisión, sino por deber. Limpió el suelo mientras el político se reía con sus acompañantes sobre la gente que nació para servir. «¿Ves esto?», dijo el hombre poderoso, señalando sus propios zapatos de marca. «Valen más que toda tu vida, así que más vale que me traigas un plato perfecto». El gerente intentó intervenir, pero Samuel levantó una mano, deteniéndolo. Había algo en su mirada, una calma gélida, que presagiaba que la noche no terminaría así. Samuel regresó a la cocina. No hubo quejas, no hubo lágrimas, solo un proceso meticuloso. Sabía que la justicia no se pide a gritos, se sirve en frío. Pasaron 20 minutos. El político golpeaba la mesa con impaciencia, burlándose de la lentitud de los pobres. Samuel apareció con una bandeja de plata tapada. Al llegar a la mesa, el mesero no dejó el plato de inmediato. Se quedó de pie, mirando al senador directamente a los ojos por primera vez en toda la velada. «¿Qué esperas, inútil? Sírveme», gruñó el hombre. Samuel sonrió apenas 1 milímetro, un gesto que hizo que el político sintiera un escalofrío repentino. En ese momento, las puertas del restaurante se abrieron. Un grupo de hombres con cámaras y grabadoras entró en formación. Era la prensa internacional. El político cambió su expresión al instante, tratando de poner su cara de campaña, pero Samuel no retiró la tapa del plato. Se mantuvo firme en su sitio. «Senador, antes de que coma, hay algo que debe saber sobre este restaurante», dijo Samuel con una voz clara que resonó en todo el salón, captando la atención. El hombre intentó callarlo, pero los flashes de las cámaras ya estaban sobre ellos. Samuel sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Era una grabadora. Se escuchó la voz del político minutos antes. «En esta ciudad yo soy Dios, y los que limpian mis sobras no son más que ganado». El rostro del senador se puso pálido. La arrogancia se evaporó para dar paso al terror puro. Sabía que su carrera política acababa de morir en ese instante. «Usted se burla de quienes servimos», continuó Samuel, «pero olvidó que somos nosotros quienes sostenemos la estructura sobre la que usted se para». Samuel levantó la tapa de plata. El plato estaba vacío, excepto por una pequeña tarjeta blanca con un sello oficial que el político reconoció de inmediato. Era la notificación de embargo de todas sus propiedades. El mesero que él había humillado no era solo un empleado, era el albacea de la familia que él estafó. El silencio en el restaurante era absoluto. El hombre poderoso, que hace un momento gritaba, ahora balbuceaba excusas que nadie quería escuchar. «Mi padre murió en la pobreza por su culpa», dijo Samuel sin odio, solo con justicia. «Vine aquí para verlo caer desde el lugar más bajo, desde sus pies». El político intentó levantarse para agredirlo, pero sus propios escoltas se quedaron quietos. Ellos también habían sido humillados por él durante años.
Samuel se dio la vuelta. Se quitó el delantal manchado de salsa y lo dejó sobre la silla del senador. «Límpielo usted. Ahora tiene tiempo de sobra», sentenció. El giro fue total. El hombre que se creía dueño del mundo terminó solo, rodeado de cámaras que documentaban su ruina mientras el mesero caminaba hacia la luz. Los clientes comenzaron a aplaudir, no por el espectáculo, sino por la restitución de la dignidad de un hombre que se mantuvo íntegro frente a la podredumbre. La noticia voló. El video de la humillación se hizo viral, pero no por el insulto, sino por la respuesta silenciosa y contundente de un hijo haciendo justicia. Semanas después, el restaurante cambió de dueño. Ahora había una placa en la entrada que decía: «Aquí, el respeto es el único plato que no es negociable». El político terminó en un pequeño departamento, el mismo tipo de vivienda de la que solía burlarse. Cada mañana veía a Samuel en las noticias de economía. La inversión de poder fue completa. La justicia emocional no necesitó de gritos ni de golpes, solo de la paciencia necesaria para dejar que el mal se destruyera. Samuel nunca volvió a servir una mesa, pero nunca olvidó el peso de ese delantal. Entendió que la verdadera nobleza no está en el cargo, sino en el carácter. El hombre que fue tratado como basura terminó siendo el referente de integridad de toda una nación. Su silencio fue su discurso más poderoso. A veces, la vida nos pone de rodillas no para humillarnos, sino para que veamos desde otra perspectiva quiénes son los que realmente valen la pena. El senador intentó pedir disculpas públicas meses más tarde, pero el eco de sus propios insultos era lo único que la gente recordaba al ver su rostro caído. No hubo perdón, porque no hubo arrepentimiento real, solo el miedo de quien pierde el privilegio. La justicia emocional es implacable con la hipocresía. Samuel utilizó su nueva posición para crear leyes que protegieran a los trabajadores de los abusos de poder. Su dolor se convirtió en el motor del cambio. El restaurante siguió lleno, pero el ambiente era distinto. La gente ya no iba solo por la comida, sino por la energía de un lugar donde la verdad triunfó. Cada vez que alguien intentaba alzar la voz a un empleado, el resto de los comensales los miraba en silencio, recordando la lección de aquella noche histórica. La salsa que manchó los zapatos de Samuel fue la última mancha que aceptó en su vida. Desde ese día, caminó con la frente en alto y el corazón en paz. La historia se contó por años en las escuelas de negocios y de derecho, no como una lección de leyes, sino como una cátedra de humanidad y autocontrol. El giro inesperado no fue el dinero, fue descubrir que el silencio del humillado es a menudo el espacio donde Dios o el destino preparan la respuesta final. Nunca subestimes a quien decide no responder a tu ataque. Podría estar guardando sus palabras para el momento en que más te duela escucharlas. El poder es una ilusión que se desvanece cuando se enfrenta a la verdad de un hombre justo. El senador lo perdió todo porque nunca tuvo nada real por dentro. La justicia de Samuel fue perfecta. No buscó venganza, solo dejó que las acciones del otro lo alcanzaran. Ese es el arte de la justicia emocional. El video termina con una toma de Samuel mirando el horizonte, libre de la carga del pasado, listo para construir un futuro donde nadie tenga que callar. Porque al final, el orgullo siempre tropieza con su propia sombra, y la humildad es la única que sabe cómo caminar en la oscuridad sin perder el rumbo.